En las colinas polvorientas de Galilea, donde el sol mediterráneo doraba los campos de trigo, y los pescadores reparaban sus redes junto al lago de Genesaret, nació un niño destinado a convertirse en el santo de los casos imposibles. Su nombre era Judas. Pero para diferenciarlo del traidor Judas Iscariote, la historia lo conocería como Judas Tadeo, que significa Judas el Valiente. Lo que pocos saben es que Judas Tadeo no era simplemente uno de los 12 apóstoles. Era primo hermano de Jesús de Nazaret. Su padre, Cleofás, era hermano de San José, lo que convertía a Judas en pariente cercano del Salvador. Su madre, María Cleofás, era una de las mujeres que siguieron a Jesús hasta el pie de la cruz y fueron testigos de su resurrección. Judas, le decía a su madre cuando era niño, tu primo Jesús es especial. Hay algo divino en él. Préstale mucha atención cuando habla. Pero Judas creció sin entender completamente quién era su primo mayor. Para él, Jesús era simplemente el hijo del tío José, el carpintero de Nazaret que era un poco más sabio y bondadoso que los demás, pero definitivamente humano. Mamá, le preguntaba Judas cuando tenía 10 años, ¿por qué dices que el primo Jesús es especial? Es solo un carpintero como el tío José. Ya lo entenderás, hijo, respondía María Cleofás con una sonrisa misteriosa. Cuando llegue el momento, comprenderás quién es realmente tu primo. Judas crecía como cualquier joven judío de su época, ayudando a su padre en la pesca, aprendiendo las escrituras en la sinagoga y soñando con el día en que el Mesías prometido liberaría a Israel del dominio romano. No sabía que el Mesías era su propio primo. Cuando Jesús tenía 30 años y comenzó su ministerio público, Judas ya era un pescador adulto de 25 años, casado y con una vida establecida en Galilea. Había oído rumores de que su primo había dejado la carpintería para convertirse en predicador itinerante, pero no le había prestado mucha atención. Hasta el día en que Jesús llegó a su pueblo y lo llamó personalmente. Judas, le dijo Jesús acercándose a la orilla donde él estaba remendando redes. Deja las redes y sígueme. Judas levantó la vista y por primera vez realmente vio a su primo. Había algo en los ojos de Jesús que no había notado antes, una autoridad y una paz que no eran de este mundo. ¿Seguirte, primo?, le preguntó Judas confundido. ¿A dónde? ¿Para qué? Para pescar hombres en lugar de peces, respondió Jesús con una sonrisa, para ayudarme a anunciar que el reino de los cielos ha llegado. Judas sintió algo extraño en su corazón, como si esas palabras despertaran algo que había estado dormido toda su vida. Jesús, le dijo, yo te conozco desde niño. Eres mi primo, el hijo del tío José. ¿Cómo puedes hablar del reino de los cielos como si fuera el Hijo de Dios? Le completó Jesús suavemente. En ese momento, Judas comprendió todas las palabras proféticas de su madre, todas las señales extrañas que había visto en su primo durante años. Todo cobró sentido de repente. Señor mío y Dios mío, murmuró Judas cayendo de rodillas. Levántate. Judas, le dijo Jesús extendiéndole la mano. No vine a ser servido, sino a servir. Ven conmigo, y te haré pescador de almas. Judas dejó inmediatamente sus redes, se despidió de su esposa, prometiéndole regresar, y siguió a Jesús, convirtiéndose en uno de sus 12 apóstoles más cercanos. Durante los 3 años del ministerio público de Jesús, Judas Tadeo fue testigo de todos los milagros, escuchó todas las enseñanzas y participó en todas las misiones apostólicas, pero por una tragedia de nomenclatura, siempre vivió en la sombra. El problema era su nombre. Judas. Había 2 Judas entre los 12 apóstoles, Judas Iscariote, el que traicionaría a Jesús, y Judas Tadeo, el primo fiel. Para evitar confusiones, los evangelistas raramente mencionaban a Judas Tadeo por su nombre, refiriéndose a él como Tadeo o Judas, hermano de Santiago. Esta confusión de nombres tendría consecuencias eternas. Durante siglos, los cristianos evitarían invocar a San Judas por miedo a confundirlo con el traidor.
Maestro, le preguntó Judas Tadeo a Jesús durante una de sus caminatas por Galilea, ¿por qué permites que la gente me confunda con Judas Iscariote? Es muy doloroso para mí. Judas, le respondió Jesús con ternura, tu confusión será temporal, pero tu gloria será eterna. Llegará el día en que millones de personas invocarán tu nombre en sus momentos más desesperados, cuando ya no tengan esperanza en nada ni en nadie más. ¿Por qué precisamente yo, Señor? Porque tú entiendes lo que significa ser pasado por alto, ser ignorado, ser confundido con alguien malo. Por eso serás el refugio de todos aquellos que se sienten olvidados por Dios y por los hombres. Judas no comprendía completamente estas palabras en ese momento, pero las guardaría en su corazón durante toda su vida. Como uno de los 12, Judas Tadeo fue testigo directo de todos los grandes milagros de Jesús. Estuvo presente cuando su primo multiplicó los panes y los peces para alimentar a 5,000 personas, cuando caminó sobre las aguas del lago, cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos. Pero el milagro que más lo impactó fue uno mucho más personal y menos conocido. Durante una de sus misiones apostólicas, Judas se encontró con un hombre que había perdido absolutamente todo. Su familia había muerto en una epidemia, había perdido sus tierras por deudas, y estaba contemplando el suicidio. «Hermano», le dijo Judas al desesperado, «hay esperanza incluso cuando parece que no la hay». «¿Qué esperanza puedo tener?», respondió el hombre. «He perdido todo lo que amaba. Dios se ha olvidado de mí». Judas sintió una compasión profunda por este hombre, cuya situación parecía verdaderamente imposible. «Déjame orar por ti», le dijo. Mientras Judas oraba, ocurrió algo extraordinario. El hombre comenzó a llorar, pero no de tristeza, sino de un alivio inexplicable. «Hermano», le dijo al terminar la oración, «siento una paz que no he sentido en años. Por primera vez desde que perdí a mi familia, tengo esperanza». En los días siguientes, la vida de este hombre comenzó a reconstruirse de maneras milagrosas. Encontró trabajo, se reencontró con parientes lejanos que lo ayudaron y finalmente encontró una nueva esposa que lo amó. «Judas», le dijo Jesús cuando escuchó esta historia, «has descubierto tu don especial. Serás el apóstol de los casos imposibles, el refugio de los desesperados». En la última cena, Judas Tadeo protagonizó uno de los momentos más significativos de la noche, aunque pocos lo recuerdan. Cuando Jesús estaba hablando de su partida y prometiendo enviar al Espíritu Santo, Judas le hizo una pregunta que reveló su corazón preocupado por todos los que se sentían olvidados. «Señor», le preguntó Judas, «¿por qué te manifiestas a nosotros y no al mundo?». Era una pregunta profunda que reflejaba la preocupación de Judas por todos aquellos que no habían tenido la oportunidad de conocer a Jesús personalmente, por todos los que se sentirían abandonados después de la ascensión. «Judas», le respondió Jesús, «el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. No me manifiesto al mundo porque el mundo no está preparado para recibirme. Pero tú, Judas, serás mi instrumento para llegar a aquellos que el mundo considera perdidos». Esta promesa se cumpliría de una manera que Judas no podía imaginar. Se convertiría en el santo más invocado por personas en situaciones desesperadas. El Viernes Santo fue el día más doloroso de la vida de Judas Tadeo. No solo estaba viendo morir a su maestro y señor, sino también a su primo querido, el niño con quien había crecido, el joven que había compartido juegos familiares, el hombre que había transformado su vida. Judas estuvo presente en el Calvario, junto con Juan, las mujeres piadosas, y su propia madre, María Cleofás. Ver a Jesús clavado en la cruz, escuchar sus últimas palabras, presenciar su muerte, fue una experiencia que lo marcó para siempre. «Madre», le susurró a María Cleofás mientras contemplaban el cuerpo sin vida de Jesús. «¿Cómo puede terminar así? ¿Cómo puede morir el que resucitaba muertos?». «Hijo», le respondió su madre con lágrimas en los ojos, pero con fe inquebrantable. «Esto no es el final. Recuerda las palabras que él mismo nos dijo. Al tercer día resucitaría». Judas pasó el sábado santo en una confusión total.
Su fe en Jesús como Mesías no había muerto, pero tampoco entendía cómo la muerte de su primo podía ser parte del plan divino. Señor, oró durante esas horas oscuras, no entiendo lo que ha pasado, pero confío en ti. Si dijiste que resucitarías, esperaré hasta el tercer día. El domingo por la mañana, cuando las mujeres llegaron con la noticia de que la tumba estaba vacía y que habían visto ángeles que anunciaban la resurrección, Judas corrió al sepulcro junto con Pedro y Juan. Pero su encuentro personal con Jesús resucitado ocurrió esa misma noche, cuando el Señor se apareció a los apóstoles reunidos en el cenáculo. ¡Primo!, gritó Judas cuando vio a Jesús entrar a través de las puertas cerradas. ¡Estás vivo! Realmente eres el Hijo de Dios. Jesús se acercó específicamente a Judas y le dijo: Judas, mi querido primo, tu fe ha sido probada y no ha fallado. Ahora entiendes por qué tuve que morir. Para vencer la muerte misma y dar esperanza eterna a todos los desesperados. Sí, Señor, respondió Judas con lágrimas de alegría. Ahora entiendo. Tu muerte no fue una derrota, sino la victoria más grande de la historia. Exactamente, le dijo Jesús. Y por eso, Judas, tu misión será llevar esta esperanza de vida eterna a todos aquellos que se sienten perdidos, a todos los casos que parecen imposibles. Tú serás mi instrumento para demostrar que con Dios nada es imposible. En ese momento, Judas Tadeo comprendió completamente su vocación. Sería el apóstol de los desesperados, el santo de los casos imposibles. En Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego, Judas Tadeo recibió un don particular: el poder de interceder eficazmente por los casos que parecían completamente sin esperanza. Mientras los otros apóstoles recibían dones como la predicación, Pedro, la evangelización de gentiles, Pablo, o el amor fraternal, Juan, Judas sintió que su corazón se llenaba de una compasión sobrenatural por todos los que sufrían situaciones desesperadas. Hermanos, les dijo a los otros apóstoles después de la experiencia de Pentecostés: siento que el Espíritu me está llamando a una misión específica, ayudar a aquellos que han perdido toda esperanza. ¿Cómo vas a hacer eso, Judas?, le preguntó Pedro. No lo sé exactamente, respondió Judas, pero siento que cuando la gente ore a través de mí por situaciones imposibles, Dios me dará poder para interceder de manera especial. Esa misma semana se presentó la primera oportunidad de poner a prueba este don. Una viuda con 4 hijos pequeños se acercó a Judas en las calles de Jerusalén. Su situación era verdaderamente desesperada, sin esposo, sin dinero, sin familia que la ayudara, y con sus hijos muriendo de hambre. Apóstol Judas, le suplicó la mujer: he oído que ustedes pueden hacer milagros. Mis hijos van a morir si no encuentro comida hoy. ¿Puede ayudarme? Judas se sintió conmovido hasta las lágrimas. No tenía dinero para darle. No conocía a nadie que pudiera ayudarla, y humanamente hablando, la situación parecía imposible. Hermana, le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu situación imposible se convertirá en testimonio de la gloria de Dios. Judas oró por la mujer con una intensidad que él mismo no sabía que poseía. Mientras oraba, sintió que el poder del Espíritu Santo fluía a través de él de una manera completamente nueva. Al terminar la oración, llegó corriendo un comerciante rico de la ciudad. ¿Eres tú la viuda María?, le preguntó a la mujer. Sí, respondió ella confundida. Tu esposo me debía dinero cuando murió, le dijo el comerciante. Pero anoche tuve un sueño en el que me decía que en lugar de cobrarte la deuda, debía darte trabajo en mis almacenes y cuidar de tus hijos como si fueran míos. La transformación fue instantánea y completa. La mujer que había llegado desesperada se marchó con trabajo, casa y un futuro seguro para sus hijos. Judas, le dijo Pedro cuando se enteró del milagro, creo que hemos descubierto tu don especial. Eres el apóstol de los casos imposibles. Judas sonrió. No soy yo, hermano. Es Cristo quien actúa a través de mí para demostrar que su poder es mayor que cualquier desesperación humana.
Había comenzado una misión que continuaría por toda la eternidad. Después de Pentecostés, cuando los apóstoles se dispersaron por todo el mundo conocido para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, Judas Tadeo recibió una de las misiones más peligrosas: evangelizar Armenia y Persia, territorios hostiles donde el cristianismo era completamente desconocido. Su compañero de misión era Simón el Celote, otro de los 12 apóstoles, un hombre que había sido revolucionario antes de seguir a Cristo, y que entendía lo que significaba enfrentar causas aparentemente perdidas. Judas, le dijo Simón mientras se preparaban para partir de Jerusalén: vamos hacia pueblos que nunca han oído hablar de Cristo, donde seremos extranjeros predicando una religión extraña. Humanamente hablando, nuestra misión es imposible. Hermano Simón, respondió Judas con una sonrisa, precisamente por eso creo que Dios nos ha elegido a nosotros dos. Tú conoces las causas perdidas por tu pasado revolucionario, y yo he recibido el don de interceder por los casos imposibles. Juntos demostraremos que con Dios nada es imposible. El viaje a Armenia tomó meses. Cruzaron desiertos abrasadores, montañas nevadas y territorios controlados por bandidos. Pero en cada ciudad donde llegaban, ocurrían milagros extraordinarios que abrían los corazones de la gente al Evangelio. En la ciudad armenia de Edesa, Judas se encontró con el rey Abgar V, quien sufría de una enfermedad incurable que ningún médico había podido sanar. La situación del rey era verdaderamente desesperada. Había probado todos los tratamientos conocidos, había consultado a todos los dioses paganos, y estaba preparándose para morir. Extranjero, le dijo el rey Abgar a Judas, mis cortesanos me dicen que tú adoras a un Dios que puede hacer milagros. Mi situación es imposible. Si tu Dios puede curarme, me convertiré al cristianismo junto con todo mi reino. Judas sintió que este era exactamente el tipo de caso imposible para el cual había sido preparado. Majestad, le respondió, mi Dios es Jesucristo, quien murió y resucitó para dar vida eterna a todos los hombres. Si usted cree en Él, no solo sanará su cuerpo, sino también su alma. Creo, declaró el rey con desesperación. Ayuda mi incredulidad. Judas puso sus manos sobre la cabeza del rey y oró con una fe que movía montañas. Señor Jesucristo, primo mío amado, tú que me dijiste que sería el refugio de los desesperados, demuestra tu poder sanando a este rey para que todo Armenia conozca tu nombre. Inmediatamente, el rey Abgar fue completamente curado. Su piel recuperó el color. Sus fuerzas regresaron y se levantó de su lecho de muerte convertido en un hombre nuevo. Es un milagro, gritó el rey. Todo mi reino adorará al Dios de Judas. Cumplió su promesa. Armenia se convirtió en el primer reino oficialmente cristiano de la historia. Y todo gracias al milagro imposible que Dios obró a través de San Judas Tadeo. En Persia, Judas y Simón se enfrentaron a una oposición aún mayor. Los sacerdotes zoroastrianos los consideraban una amenaza a la religión oficial del imperio, y los magos persas los veían como competencia desleal en el negocio de los milagros. Pero precisamente en este ambiente hostil, el don especial de Judas para los casos imposibles brilló con mayor intensidad. En la ciudad de Ctesifonte, se acercó a Judas una mujer cuya situación era verdaderamente desesperada. Su hijo único había muerto hacía 3 días, y según las leyes persas, si no lo enterraba ese mismo día, ella sería ejecutada por contaminar la ciudad con un cadáver. Extranjero santo, le suplicó la mujer, todos me dicen que tu Dios puede hacer lo imposible. Mi hijo está muerto desde hace 3 días. Si no lo entierro hoy, me matarán. Pero si lo entierro, habré perdido para siempre al único amor de mi vida. ¿Puede tu Dios hacer algo por un caso tan imposible como el mío? Judas se conmovió profundamente. La situación era objetivamente imposible. Nadie había resucitado a un muerto después de 3 días, excepto el mismo Jesús cuando resucitó a Lázaro. Hermana, le dijo Judas, mi Dios es especialista en casos imposibles. Llévame a donde está tu hijo. Cuando llegaron a la casa, había una multitud de persas curiosos que querían ver si el Dios extranjero podía superar a la muerte misma. Judas se arrodilló junto al cuerpo del niño y oró con todo su corazón. Señor Jesús,
Tú que me prometiste que sería el refugio de los desesperados, tú que resucitaste a Lázaro después de 4 días, devuelve la vida a este niño para que todos estos paganos conozcan que tú eres el único Dios verdadero. Inmediatamente, el niño abrió los ojos, se incorporó y abrazó a su madre. La conversión fue masiva e instantánea. Miles de persas se hicieron cristianos ese mismo día, declarando que el Dios de Judas era más poderoso que todos los dioses de Persia juntos. Durante más de 20 años, Judas y Simón trabajaron incansablemente en Armenia y Persia, estableciendo comunidades cristianas, formando líderes locales y consolidando una iglesia que perduraría por siglos. Judas se especializó en los casos que otros misioneros consideraban perdidos: los enfermos desahuciados, los endemoniados que nadie podía exorcizar, los matrimonios completamente destruidos, las familias en bancarrota total, los condenados a muerte por crímenes que no habían cometido. Hermano Judas, le decía Simón, todos los otros misioneros te envían sus casos imposibles. Te has convertido en el especialista de lo desesperado. Es mi vocación, respondía Judas humildemente. Jesús me preparó para esto cuando me dijo que entendía lo que significaba ser pasado por alto. Los casos imposibles son mi manera de demostrar que el amor de Dios no tiene límites. Sus milagros se volvieron legendarios en toda Asia. Resurrección de muertos, curación de leprosos en estado terminal, multiplicación de alimentos durante hambres, protección sobrenatural durante persecuciones, conversión de magos y hechiceros que reconocían un poder superior al suyo. Pero lo que más impresionaba a la gente no eran solo los milagros físicos, sino la esperanza que Judas llevaba a situaciones que parecían completamente sin salida. Cuando todo parece perdido, decían los cristianos de Armenia, hay que recurrir a Judas el apóstol. Él nunca falla. En el año 65 d.C., después de décadas de éxito misionero, los sacerdotes zoroastrianos finalmente convencieron al rey de Persia de que Judas y Simón representaban una amenaza mortal para la religión oficial del imperio. Estos extranjeros argumentaron ante el rey: han convertido a miles de persas a su religión extraña. Si no los detenemos ahora, todo el imperio abandonará la fe de nuestros antepasados. El rey ordenó la captura inmediata de ambos apóstoles. Cuando los soldados llegaron a arrestarlos, encontraron a Judas y Simón orando juntos, en una iglesia que habían construido en las afueras de la capital persa. Apóstoles de Cristo, les dijeron los soldados. Están arrestados por el crimen de perturbar la paz religiosa del imperio. Pueden evitar la muerte si renuncian a su fe y adoran a los dioses persas. Hermanos, respondió Judas serenamente, hemos pasado 20 años demostrando que nuestro Dios puede resolver cualquier caso imposible. ¿Cómo vamos a renunciar a Él ahora cuando Él nunca nos ha fallado? Preferimos morir fieles que vivir traidores, añadió Simón. Fueron ejecutados juntos el 28 de octubre del año 65. Judas fue muerto a hachazos y Simón a garrotazos. Sus últimas palabras fueron una oración por sus verdugos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sus cuerpos fueron enterrados secretamente por los cristianos persas, quienes inmediatamente comenzaron a venerarlos como mártires y a invocar su intercesión para casos imposibles. Después de su martirio, comenzó una de las ironías más trágicas de la historia cristiana. Judas Tadeo, el especialista en casos imposibles, se convirtió él mismo en un caso imposible. Durante más de 1000 años, su devoción prácticamente desapareció del cristianismo occidental. La confusión con Judas Iscariote era tan grande que los cristianos simplemente evitaban invocar a cualquier santo llamado Judas. Es mejor no arriesgar, pensaban los fieles. ¿Y si por error le rezo al traidor en lugar del santo? Mientras otros apóstoles eran venerados en magníficas catedrales y tenían festivales anuales, Judas Tadeo permanecía prácticamente olvidado. Su propia especialidad, ayudar a los olvidados, se había vuelto contra él. En las iglesias medievales se podían encontrar estatuas de Pedro, Pablo, Juan, Santiago, pero casi nunca de Judas Tadeo. Los pocos que conocían su historia lo veneraban en secreto.
como si fuera un santo clandestino. Es el santo más poderoso de todos, susurraban los pocos devotos que mantenían viva su memoria, pero nadie se atreve a invocarlo por miedo a la confusión de nombres. Esta situación duró hasta que la desesperación del siglo XX creó las condiciones perfectas para su resurrección devocional. En las primeras décadas del siglo XX, en medio de guerras mundiales, depresión económica y crisis sociales sin precedentes, algunos católicos desesperados comenzaron a redescubrir al santo olvidado. La historia más documentada del renacimiento de San Judas Tadeo comenzó en Chicago durante la Gran Depresión. Una señora italiana llamada María Benedetti había perdido todo. Su esposo había muerto, sus hijos estaban enfermos y estaba a punto de perder su casa. «Madre», le preguntó a una anciana monja, «he rezado a todos los santos que conozco, pero mi situación sigue siendo imposible. ¿No hay ningún santo especialista en casos perdidos?» «Hija», le respondió la monja, «hay uno, pero la gente le tiene miedo por su nombre. Se llama San Judas Tadeo, y dicen que es el santo de los casos imposibles». «No me importa cómo se llame», declaró María con desesperación. «Si puede ayudarme, le rezaré». María comenzó una novena a San Judas Tadeo, prometiendo que si él resolvía su situación imposible, ella dedicaría el resto de su vida a difundir su devoción. En 9 días, ocurrió lo imposible. Recibió una herencia inesperada de un pariente lejano en Italia. Sus hijos sanaron completamente y pudo salvar su casa. María cumplió su promesa. Comenzó a hablar de San Judas Tadeo a todas las personas desesperadas que conocía. Organizó las primeras novenas públicas y estableció una de las primeras iglesias modernas dedicadas exclusivamente al santo de los casos imposibles. A partir de los años 1930, la devoción a San Judas Tadeo creció como una explosión nuclear espiritual. En menos de una década, pasó de ser un santo prácticamente desconocido a convertirse en uno de los más invocados del mundo católico. Las iglesias dedicadas a San Judas comenzaron a aparecer en todas las ciudades importantes. Los 28 de octubre, fecha de su martirio, se convirtieron en días de peregrinación masiva. Las novenas a San Judas se multiplicaron por miles, pero lo más extraordinario eran los testimonios de casos imposibles resueltos. Una madre desesperada cuyos médicos habían declarado que su hijo moriría de cáncer en 2 semanas, rezó a San Judas. El niño se curó completamente sin explicación médica. Un hombre en bancarrota total que estaba a punto de suicidarse por las deudas, invocó a San Judas. Al día siguiente recibió una llamada ofreciéndole el trabajo perfecto, que resolvió todos sus problemas. Una mujer cuyo esposo la había abandonado después de 20 años de matrimonio, pidió a San Judas que hiciera lo imposible. Su esposo regresó pidiendo perdón y prometiendo nunca volver a irse. Estudiantes que habían reprobado exámenes cruciales, enfermos desahuciados, familias destruidas, personas al borde del suicidio. Todos comenzaron a descubrir que San Judas Tadeo realmente era el especialista en casos imposibles. En el siglo XXI, San Judas Tadeo se ha convertido en un fenómeno global que trasciende culturas, idiomas y continentes. En México, millones de personas llevan medallas de San Judas Tadeo y le rezan antes de exámenes importantes, cirugías riesgosas o decisiones que cambiarán sus vidas. En Filipinas, los judeanos, devotos de San Judas, organizan procesiones masivas cada 28 de octubre que atraen a cientos de miles de personas. En Estados Unidos, las iglesias de San Judas están llenas cada miércoles, día tradicional de su devoción, con inmigrantes, estudiantes, enfermos y personas en crisis que buscan su intercesión. En Brasil, su imagen aparece en camisetas, tatuajes y altares caseros de millones de católicos que lo consideran el santo más confiable para emergencias. En Internet, los grupos de oración a San Judas Tadeo suman millones de miembros que comparten testimonios diarios de casos imposibles resueltos. Los testimonios modernos de la intercesión de San Judas Tadeo son innumerables y están documentados. 2019. Madrid. Una madre soltera desempleada con 3 hijos, a punto de ser desalojada,
Hace novena a San Judas. El día 28 de octubre recibe llamada ofreciéndole trabajo bien pagado que resuelve todos sus problemas. Nos 20, Nueva York. Durante la pandemia, un médico contagiado de COVID-19 en estado crítico, cuya familia reza a San Judas, se recupera milagrosamente cuando los doctores ya habían perdido esperanza. Mateo 21. São Paulo. Un joven con cáncer terminal, desahuciado por todos los médicos, se cura completamente después de novena familiar a San Judas. Los médicos califican el caso como médicamente inexplicable. 1022. Manila. Una familia completa a punto de separarse por problemas económicos e infidelidad se reconcilia milagrosamente después de acudir juntos a Santuario de San Judas. 2023. Los Ángeles. Estudiante que había reprobado exámenes de medicina múltiples veces, consigue aprobar y graduarse después de novena intensa a San Judas. La constante es siempre la misma. Situaciones objetivamente imposibles que se resuelven de maneras que desafían la lógica humana. San Judas Tadeo nos enseña que nunca debemos perder la esperanza, sin importar cuán imposible parezca nuestra situación. Su mensaje es revolucionario en su simplicidad. No hay caso verdaderamente perdido para Dios. La desesperación humana es la oportunidad perfecta para el milagro divino. Cuando todos los demás nos abandonan, siempre hay alguien en el cielo que entiende y que puede ayudar. Los olvidados de la tierra son los favoritos del cielo. Su propia vida es la prueba de estas verdades. Fue olvidado durante 1000 años debido a la confusión de nombres, pero resucitó en el siglo XX para convertirse en uno de los santos más amados y poderosos del mundo. El primo de Jesús que vivió en la sombra durante su vida terrenal, que fue confundido con el traidor durante siglos, que parecía destinado al olvido eterno, se convirtió finalmente en lo que siempre había sido: el refugio de todos los que no tienen refugio, la esperanza de todos los que han perdido la esperanza. San Judas Tadeo, el santo que demostró que Dios se especializa en casos imposibles, que nunca es demasiado tarde para un milagro, y que el amor familiar de Cristo se extiende a través de los siglos, para tocar cada corazón desesperado que clama por ayuda. Por eso, cada 28 de octubre, millones de personas alrededor del mundo susurran con fe absoluta: San Judas Tadeo, patrón de los casos difíciles y desesperados, ruega por nosotros. Y desde el cielo, el primo de Jesús sigue haciendo lo que mejor sabe: